Conclusiones. Entonces, los objetivos son estos, ¿no? Lo que pretendo alcanzar con ustedes en esta clase. Definir qué es respiración anaeróbica. En la clase de bioenergética ya les hablé sobre la diferencia, ¿no?, entre fermentación, respiración aeróbica, respiración anaeróbica y oxidaciones incompletas, ¿recuerdan? O sea que esto ya lo hemos tocado, respiración anaeróbica, pero ahora es una clase exclusivamente sobre eso. Como la clase pasada ha sido sobre fermentaciones, ¿de acuerdo? Ahora vamos a detenernos un poco más en realmente qué es la respiración anaeróbica. Diferenciar respiración anaeróbica y los otros procesos bioenergéticos, ¿no? Respiración aeróbica, fermentación. Reconocer los sectores finales usados en la respiración anaeróbica y analizar finalmente la importancia ecológica e industrial que tiene este tipo de metabolismo bioenergético en el mundo microbiano. Objetivos para mí importantes y que espero alcancemos al final de la clase. Entonces, en principio, ¿qué es? Vamos a poner por acá. ¿Qué es la respiración anaeróbica? Es un proceso de obtención de energía sin oxígeno, de ahí su nombre, ¿no? Anaeróbica. Se usa la cadena transportadora de electrones, como en todo proceso respiratorio. Recuerdan ustedes que nosotros hemos definido fermentación y respiración, dos cosas totalmente diferentes, ¿no es cierto? No. Fermentación, proceso citoplasmático, no usa la cadena transportadora de electrones. Y el proceso de fosforilación oxidativa es fosforilación a nivel de sustrato. Respiración, proceso que usa la cadena transportadora de electrones. La producción de ATP es por fosforilación oxidativa, ¿cierto? Y otro tema, en la fermentación el sustrato no se oxida completamente. En la respiración el sustrato se oxida completamente hasta CO2, o sea, se mineraliza. Diferencias claras sobre lo que es fermentación y respiración. Ahora, ¿dónde está la diferencia entre los dos tipos de respiración, la anaeróbica y la aeróbica? El tipo de aceptores finales. El tipo de aceptores finales de equivalentes de reducción de electrones e hidrógenos. Cuando el aceptor final es el oxígeno, estamos frente a una respiración aeróbica. Cuando el frente a una respiración anaeróbica. Esto, por favor, les debe quedar absolutamente claro. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a tocar algunas generalidades al respecto. Ahí tienen ustedes un esquema general de la respiración anaeróbica. Siempre, en cualquier proceso bioenergético, va a haber un donador de electrones. Siempre, ¿no es cierto? Porque el tipo de reacciones químicas que acontecen en los procesos bioenergéticos son las famosas reacciones de óxido-reducción o reacciones redox, ¿no es cierto? Entonces, siempre va a haber un donador de electrones. Ese donador de electrones puede ser una molécula orgánica o puede ser una molécula inorgánica. Eso también lo tenemos bien claro, ¿no es cierto? Si el donador de electrones es una molécula orgánica, estamos frente a un organismo tipificado como quimio-organótrofo. Quimio-organótrofo. Si el donador de electrones es una molécula inorgánica, estamos frente a un organismo quimio-litótrofo. Quimio-litótrofo. Pero siempre tiene que haber un donador de electrones en cualquier proceso bioenergético. En este caso, en la respiración anaeróbica. Y obvio, tiene que haber un aceptor temporal de esos electrones, porque si no, no se puede dar la reacción redox, ¿no es cierto?
Y los aceptores temporales frecuentes en los procesos bioenergéticos son cofactores enzimáticos, cofactores nicotinamídicos como el NAT, ¿no es cierto? El NAD, o flavínicos como el FAT, ¿no? Aquí los dos que están en la diapositiva ya están reducidos, ¿cierto? NADH es un NAT reducido. Significa que el donador de electrones ya le cedió los equivalentes de reducción. O el FAT también, ¿no? FADH2. Estos aceptores temporales de los electrones y protones donados por el donador, ¿no? Van a ser finalmente cedidos a la cadena transportadora de electrones para que esta cadena, que es un conjunto de enzimas y compuestos químicos agrupados en complejos, ¿no? Complejo 1, complejo 2, complejo 3, etcétera, cedan finalmente esos electrones y protones a un aceptor final. Este aceptor final, en el caso de la respiración anaeróbica, es cualquier compuesto diferente del oxígeno. Y si se trata de una respiración aeróbica, es el oxígeno. Y todo esto, ¿con qué finalidad? Producir ATP. Energía útil para la célula. Entonces, esto, pues, estimados alumnos, es un esquema general de la respiración anaeróbica. Y para que no les quepa ninguna duda, he preparado esta tablita, este cuadrito, que nos permite hacer una comparación entre la respiración anaeróbica versus la fermentación, para que quede absolutamente clara, ¿no? A ver, los conceptos que vamos a utilizar para diferenciar la respiración anaeróbica versus la fermentación es la característica, por ejemplo, si participa o no participa la cadena transportadora de electrones, qué mecanismo se usa, cuánto ATP se produce en cada una de ellas, quién es el aceptor final de equivalentes de reducción y un ejemplo, ¿no? Miren, respecto a si se usa la cadena transportadora de electrones, ¿no? Si se usa esto de acá. En la respiración anaeróbica, por supuesto que sí, como en la respiración aeróbica. Todo proceso respiratorio usa la cadena transportadora de electrones. Y por lo tanto, si usa la cadena transportadora de electrones, la producción de ATP se da por fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa. En cambio, la fermentación no usa la cadena transportadora de electrones, pero también produce ATP, pero no por fosforilación oxidativa, sino por fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, este primer aspecto, esta primera característica, les queda absolutamente claro, estimados alumnos, ¿no? Respiraciones, usa la cadena. Fermentación, no. ¿De acuerdo? Producción de ATP. En el caso de la respiración anaeróbica, es moderado. ¿Por qué ponemos moderado y no alta? Porque comparado con la respiración aeróbica, produce menos. Produce más que la fermentación, la respiración anaeróbica, pero menos que la respiración aeróbica. ¿De acuerdo? En cambio, en la fermentación definitivamente es bajo. Cualquiera del rendimiento que utilizan las 3 vías que hemos estudiado en clase anterior, ¿no? Vía glucolítica, vía Eigner-Dudorov o vía pentosa fosfato. En cualquiera de los 3 casos que están relacionados con los procesos fermentativos, ninguno llega a producir tanto ATP como en cualquiera de las 2 respiraciones. En el caso de la respiración anaeróbica es moderado, en el caso de la respiración aeróbica es mucho más alta. ¿Ya? En cuanto al aceptor final, el aceptor final en la respiración anaeróbica es externo y no es el oxígeno. Es externo y no es el oxígeno. En el caso de la fermentación, el aceptor final
de electrones y protones es un derivado de la molécula que se ha utilizado como sustrato. Por ejemplo, la glucosa, ¿no? Piruvato, etc. Ejemplo de respiración anaeróbica, desnitrificación. ¿Ya? Desnitrificación. Ese proceso que está inmerso incluso en el ciclo biogeoquímico del nitrógeno, que tiene como objetivo devolver el nitrógeno atrapado en el suelo a la atmósfera. Ese proceso se llama desnitrificación. Es un clásico, típico ejemplo de respiración anaeróbica que vamos a ver como en la clase de hoy día. Un ejemplo de fermentación, la láctica, ¿no? Pero pudimos haber puesto la etanólica, la fórmica, cualquiera de ellos. Entonces, este cuadro, su objetivo es que ustedes diferencien claramente respiración anaeróbica de la fermentación. Lo que decíamos acá, ¿no? Producción de ATP. En el caso de la respiración anaeróbica, moderado, y en el caso de la fermentación, bajo. Y ahí está, miren ustedes. Comparación energética. Rendimiento energético comparado. ¿Ya? Acá en el eje vertical, producción de ATP aproximadamente, ¿no? Y acá en el eje horizontal, los tres procesos bioenergéticos. Respiración aeróbica, mucho más de 35 ATPs promedio, anaeróbica aproximadamente 20, y fermentación unidades, ¿no? 1, 2, 1, etc. ¿No? Entonces, esta gráfica nos muestra clarísimamente esto de acá, ¿no? Producción de ATP. Aeróbica elevada, anaeróbica moderada, fermentación bajo. Entonces, acá el punto clave es qué aceptores finales de electrones se usan, ¿no? Aceptor final. En la respiración anaeróbica no se usa el oxígeno. Se usan aceptores diferentes del oxígeno. Y acá tenemos toda la gama, miren ustedes, ¿no? En la respiración anaeróbica puede usarse el nitrato, puede usarse el nitrito, puede usarse el óxido nitroso, el óxido nítrico, pero en general el producto de este proceso reductor, acá dice producto de la fermentación, pero en realidad no es fermentación, es un producto, es un proceso reductor, ¿no es cierto? Porque el nitrato, al aceptar los electrones y protones de la cadena transportadora de electrones, se reduce. El nitrito, al aceptar los electrones y protones de la cadena transportadora de electrones, se reduce. Claro, reducción está muy ligado a fermentación, ¿no? Por eso es que en este cuadro que yo encontré en algún texto, decía fermentación, pero esto puede confundir, ¿no es cierto? Y justamente a este proceso que estoy explicando en este momento le llamamos denitrificación. Y lo hacen pues Pseudomonas, Bacillus, Acromobacter, y ahí cuando desarrollemos la denitrificación, la desnitrificación, les comentaré toda la gama de organismos que pueden hacer esto, ¿no? Generalmente estos organismos que realizan este proceso de la desnitrificación son anaerobios facultativos. Ustedes saben que la Pseudomonas es un organismo aeróbico, que Bacillus es un organismo aeróbico, pero también son anaerobios facultativos. Si están en un ambiente donde no hay oxígeno y hay estos aceptores finales como nitrato, nitrito, pues lo usan y realizan respiración anaeróbica. ¿Ya? Las enterobacterias, fíjense ustedes, varias de ellas, es todo un grupo, usan también nitrato. Y el producto final es nitrito. O sea, juntamente con las pseudomonas, con los bacilos, con los acromobacter, etcétera, están dentro del grupo de organismos que realizan este fenómeno natural, ¿no?
dentro del ciclo del nitrógeno llamado desnitrificación. Luego están las bacterias sulfato reductoras, que estas no usan compuestos nitrogenados, sino compuestos azufrados, como por ejemplo el ion sulfato. Estas bacterias sulfato reductoras, también conocidas como BSR, ¿no? Bacterias sulfato reductoras, ¿cierto? Reducen el sulfato, ¿no? Cediendo los electrones y protones de la cadena transportadora de electrones hasta azufre elemental e incluso hasta hidrógeno sulfurado, H2S, ¿no es cierto? Ácido sulfídrico, ¿ya? Estas sí, a diferencia de las bacterias señaladas anteriormente, son anaerobias estrictas. Las BSRs o bacterias sulfato reductoras son anaerobias estrictas. Luego tenemos a las arqueas metanógenas. Estas no son bacterias, ¿no? Las arqueas son ya otro grupo de organismos. Estos organismos, pero son procariontes, como las bacterias, usan al dióxido de carbono como aceptor final de electrones. Entonces el dióxido de carbono se reduce a metano. De ahí su nombre, ¿no? Metanogénicas. Otras reducen el ion férrico a ion ferroso, ¿no? Estas bacterias, por ejemplo, coexisten en los ambientes mineros con las bacterias oxidadoras de ion ferroso, ¿no? Como es aciditiobacillus ferroxidan o aciditiobacillus tioxidan, ¿no? Entonces miren ustedes qué versátil es Pseudomonas, ¿no? Es aeróbica, es anaerobia facultativa, puede usar el ion férrico, ¿no? Y bacillus también. Y las enterobacterias son también muy versátiles, son aeróbicas, microaerófilas, anaerobias facultativas, ¿no? Y no solamente pueden usar compuestos nitrogenados, sino incluso moléculas orgánicas como el fumarato. Si en una enterobacteria como la Escherichia coli usa el fumarato como aceptor final de electrones tras la cadena transportadora de electrones, reduce el fumarato a succinato. Entonces, estas respiraciones anaeróbicas son tan diversas como son diversos los aceptores finales de electrones de la cadena transportadora de electrones. Algunos datos más sobre estas respiraciones anaerobias, ¿no? Ya lo he dicho, la respiración usando nitratos, sulfatos, CO2, ¿no es cierto? Con el caso de las arqueas metanógenas, estos compuestos no se usan de manera asimilatoria, sino disimilatoria, de modo desasimilatorio, le diría yo, ¿no? Porque esto está traducido del inglés, disimilativo, desasimilatoria. No, este nitrógeno, este azufre, no es usado para los procesos de biosíntesis. Estos sustratos son eliminados al medio ambiente, ¿no? Este carbono se convierte en metano, pero el metano no se almacena en la célula, no se integra como carbono de biosíntesis. Entonces, el producto, en general, estos procesos de respiración anaeróbica, sus productos, nitrito, hidrógeno sulfurado, metano, ¿no? Se excreta al ambiente. A eso se denomina uso disimilativo, desasimilatorio, ¿ya? Bueno, el uso disimilativo del nitrato es la denitrificación. Es la parte del ciclo biogeoquímico del nitrógeno que devuelve el nitrógeno que está en el suelo, en la biocenosis, a la atmósfera, ¿no? Cuando este proceso de denitrificación se completa, se hace la reducción del nitrato a nitrito, el nitrito a óxido nitroso, el óxido nitroso a óxido nítrico y el óxido nítrico finalmente a nitrógeno molecular, o sea, dinitrógeno. Entonces, este dinitrógeno, nitrógeno molecular, pasa a la atmósfera. Y ustedes saben que en el aire de la atmósfera, de la troposfera,
la concentración de nitrógeno es mucho más alta que los otros gases que lo acompañan, ¿no es cierto? Está en un orden de los 70 y tantos por ciento, comparado con el oxígeno, que está apenas en un 20%, ¿no? El CO2 en una concentración bajísima. Y otro tema interesante que resaltar es que las arqueas metanógenas o metanogénicas son los únicos seres vivos que reducen el CO2, ¿no es cierto?, hasta metano, produciendo un poquito de agua. Bueno, entonces, en resumen de lo que estamos señalando acá, hay 3 procesos relacionados con las respiraciones anaeróbicas: la desnitrificación, la reducción biológica del azufre, del sulfato, y la metanogénesis. ¿Ya? Repito, las respiraciones anaeróbicas están relacionadas con 3 fenómenos biológicos: la desnitrificación, la reducción biológica del azufre o del sulfato y la metanogénesis. Esos son los 3 puntos que vamos a desarrollar a continuación. Comenzamos con la desnitrificación. Ya lo he planteado anteriormente, la desnitrificación lo desarrollan un conjunto de organismos, no lo hace uno solo, ¿no? Llamados organismos desnitrificantes. Y ahí les he puesto, ¿no? Algunos géneros: Pseudomonas, Paracoccus, Bacillus, Thiobacillus, ¿no? Bueno, ya no se llaman se llaman Aciditiobacillus, Alcalígenes, Acromobacter, Acinetobacter, Hypomicrobium, Tawera, Rhodobacter, Alomonas. Es un grupo muy diverso, ¿ya? Unos usan una nitrato reductasa para reducir el nitrato a nitrito, ¿no? NO3. Acá en realidad está mal escrito, esto deben ser subíndices, ¿no es cierto? NO3 a nitrito. Otras bacterias tienen nitrito reductasas que reducen el nitrito a óxido nitroso, ¿no?, a óxido nítrico, y finalmente nitrógeno molecular. ¿Ya? Este proceso, llamado desnitrificación, participa en el ciclo del nitrógeno. Y obviamente tiene importancia ambiental, ¿no es cierto?, porque cierra el ciclo del nitrógeno, ¿no?, devolviendo el nitrógeno captado por las bacterias fijadoras de nitrógeno, que permiten que ese nitrógeno, ese dinitrógeno, ese nitrógeno molecular, sea accesible a los organismos autotróficos para que puedan formar los compuestos orgánicos nitrogenados, ¿no? Aminoácidos, proteínas, bases nitrogenadas, ¿no? Estos organismos autotróficos no son capaces de utilizar nitrógeno molecular atmosférico. Entonces hay un grupo de bacterias llamadas fijadoras de nitrógeno que fijan ese nitrógeno y lo ponen accesible a los organismos autotróficos. De esa manera el nitrógeno atmosférico ingresa a la biocenosis, hace ciclos, ¿no es cierto?, y para devolverlo a la atmósfera justamente juega importancia este proceso de respiración anaeróbica llamado desnitrificación, con lo cual el nitrógeno retorna a la atmósfera. Por eso, pues, tiene importancia ambiental, ¿no? Pero también lo usamos para el tratamiento de aguas residuales. Ustedes saben que las aguas residuales contienen una buena concentración de compuestos nitrogenados: amoníaco, nitrato, nitrito, sobre todo por la actividad agrícola. No solamente la actividad agrícola, sino varias otras actividades humanas, ¿no es cierto? La agrícola es la más contaminante porque usamos fertilizantes nitrogenados, sintéticos, para favorecer el crecimiento de las plantas domésticas que usamos en nuestra alimentación o para nuestro uso.
Entonces, estos compuestos nitrogenados se convierten en nitratos y están en las aguas subterráneas y ganan las aguas superficiales. Entonces, ¿cuál es el peligro? Que en una planta de tratamiento de agua potable, de tratamiento de aguas residuales, ¿no? De potabilización del agua, no se le dé un tratamiento de eliminación de estos compuestos nitrogenados. El problema es que si estas aguas, a las cuales no se les ha dado el tratamiento para compuestos nitrogenados, llega al uso de los seres humanos y de los animales, por supuesto, domésticos y silvestres, estos compuestos nitrogenados en el tracto intestinal de los animales, al reaccionar con moléculas orgánicas aminadas, pueden formar nitrosaminas. Y estas nitrosaminas son compuestos peligrosísimos porque son cancerígenos, ¿no? Y son tóxicos. Entonces, es por eso, debido a este problema, que en las plantas de tratamiento no solamente se aplica el tratamiento secundario, que es un tratamiento biológico para reducir la demanda bioquímica de oxígeno, o sea, la materia orgánica que tienen las aguas residuales, sino que se le da un tratamiento terciario, ¿no? Que es eliminación de compuestos nitrogenados. Y se usa este fenómeno llamado desnitrificación. También en bioremediación, que consiste en, justamente como consecuencia de la actividad agrícola, eliminar los compuestos nitrogenados, que al final de cuentas, si es nitratos sobre todo, ¿no es cierto? Nitritos, que al llegar a los cuerpos de agua naturales pueden producir eutroficación, ¿no es cierto? Eutroficación, aumento de crecimiento de vegetales, de algas, y lo cual altera completamente la dinámica ecosistémica de los ecosistemas acuáticos. Obvio, también va a tener un impacto en la fertilidad del suelo, puesto que devuelve el nitrógeno a la atmósfera, ¿no es cierto? Entonces, produce un empobrecimiento del suelo respecto a los efectos, a la disponibilidad de nitrógeno utilizable por las plantas. Por eso es que, como este proceso de nitrificación es un proceso que se da naturalmente, porque estas bacterias están ahí, hay que agregar nitrógeno al suelo para favorecer el crecimiento de las plantas. Y algunos de estos compuestos, ¿no? Como el amonio, etcétera, si son volátiles y cuando llegan a la atmósfera, van a producir también efecto invernadero. De modo pues que este proceso natural llamado de nitrificación, ¿no? Relacionado con el concepto que estamos manejando en clase hoy día, tiene impactos en la vida humana y en el medio natural sumamente importantes. Este concepto es recontra importante para entender este tema, ¿no? ¿Qué compuestos pueden actuar como aceptores finales de los equivalentes de reducción en los procesos respiratorios? Esto está muy relacionado a el estado de oxidación de estos compuestos. Por ejemplo, aquí les he puesto en el caso de los compuestos del nitrógeno, ¿no? ¿Qué compuestos son susceptibles de poder ser usados como aceptores finales? Bueno, vamos desde arriba. Grupos amino de compuestos orgánicos, ¿no? El amoníaco, el N2, el nitrógeno gaseoso, el óxido nitroso, el óxido nítrico, el nitrito, el dióxido de nitrógeno, el nitrato. ¿Ya? Vean ustedes que el estado de oxidación en el caso del óxido de nitrógeno, en el caso del nitrito, en el caso del dióxido de nitrógeno, en el caso del nitrato, es compuestos muy oxidados, ¿no es cierto? Muy oxidados, desde +1 hasta +5.
En cambio, en el caso de los compuestos nitrogenados orgánicos o el amoníaco, es negativo. O sea, están reducidos. ¿Ya? Estos están oxidados de menor a mayor grado y estos están reducidos. El nitrógeno gaseoso es prácticamente neutro, ¿no es cierto? Su estado de oxidación es ni oxidado ni reducido. Entonces, aquí está el asunto. ¿Cuál de estos compuestos será mejor aceptor de electrones? ¿Un compuesto reducido o un compuesto oxidado? Díganme ustedes, chicos. ¿Cuál de todas esta lista de compuestos nitrogenados serán mejores aceptores de electrones e hidrógenos? ¿Los oxidados o los reducidos? Por el concepto. Dígame. Claro que sí, pues, ¿no es cierto? Porque justamente están oxidados, tienen que reducirse. Entonces, el mejor compuesto, el que primerito es agarrado, es el nitrato, porque es el más oxidado, ¿no? En segundo lugar, el nitrito, y así, ¿no? El dióxido de nitrógeno, después el nitrito, el óxido de nitrógeno, óxido nítrico, etcétera. ¿Ya? Ok, estos de acá no sirven como aceptores de electrones, porque están ya reducidos. Ok, entonces eso es importante, ¿no? Eso es importante. Y como ven, la desnitrificación está inserta dentro del ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es uno de los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Como es el ciclo del carbono, como es el ciclo del fósforo, como es el ciclo del hierro, cualquiera de los elementos biogenéticos, ¿cierto? Y en ecología, estos ciclos biogeoquímicos son recontra importantes porque permiten la sustentación de varios conceptos. Primero, sirven como indicadores de la demostración de que la materia y la energía en los ecosistemas no está estancada, no está estacionada, sino que está fluyendo, está moviéndose del biotopo a la biocenosis y de la biocenosis al biotopo. Nuevamente del biotopo a la biocenosis y de la biocenosis al biotopo. En ecología, describir un ciclo biogeoquímico nos comprueba que la materia no está estancada, sino que se está moviendo. Y que precisamente este flujo de materia y energía en los ecosistemas es lo que le da su homeostasis, su equilibrio, ¿no es cierto? Cuando en cualquier ecosistema este flujo de materia y energía monitorizado por los ciclos biogeoquímicos se ve alterado, entonces se dice que ese ecosistema está en estado de forzamiento, o sea que está alejándose del equilibrio, de la homeostasis, ¿no es cierto? Si eso no se corrige, si el propio ecosistema no lo corrige, va a llegar a una situación indeseable llamado desequilibrio ecológico, que es el equivalente a patología en caso de un organismo, ¿no es cierto? Un organismo también goza de homeostasis, de salud. Homeostasis o equilibrio orgánico es sinónimo de salud. Cuando algo nos perturba, esa homeostasis se altera un tanto, pero nuestro organismo tiene mecanismos para restablecer la homeostasis inmediatamente. Y cuando no lo puede hacer, entonces el organismo cae en un estado de enfermedad, de patología. Algo similar pasa con el ecosistema. ¿De acuerdo? Entonces, la desnitrificación, que es un modelo que estamos usando como ejemplo de respiración anaeróbica, está inserto dentro del ciclo del nitrógeno. Y aquí algunos comentarios sobre el ciclo del nitrógeno, ¿no es cierto? Todas las formas de vida necesitamos nitrógeno. ¿Por qué el nitrógeno es necesario para formar proteínas, para formar ácidos nucleicos y otras macromoléculas fundamentales del metabolismo, ¿cierto? Cofactores, etcétera, ¿no? NAD, etcétera, ¿ya? El principal reservorio de nitrógeno, ¿cuál? ¿Qué componente del planeta es? La atmósfera, ¿no? El 78% de los gases atmosféricos es nitrógeno gaseoso, nitrógeno molecular, dinitrógeno.
El triple enlace, estos nitrógenos están unidos por un triple enlace que es difícil de romper, pues, ¿no? Ese enlace solamente biológicamente lo rompe el sistema nitrogenasa que poseen las bacterias fijadoras de nitrógeno, ¿no? O la fotooxidación, fenómenos atmosféricos. La mayoría de los ecosistemas contienen cantidades escasas de nitrógeno. El nitrógeno es soluble en agua y circula a través del aire, el agua y los tejidos vivos, ¿no? En estado reducido. Son pocos organismos capaces de fijar nitrógeno, pues, ¿no? Entre ellos están las cianobacterias, ¿no? Las Azotobacter, Rhizobium, ¿cierto? Y otro comentario interesante es constatar que no hay un organismo eucarionte que tenga esa capacidad que sí muestran los procariontes, las bacterias, ¿no es cierto? No se conoce ningún eucariota que fije nitrógeno. ¿Ya? Bueno, estos algunos comentarios respecto al ciclo del nitrógeno. Les dije que este fenómeno de desnitrificación es utilizado en el tratamiento de aguas residuales. ¿Por qué? Porque ya les expliqué el problema de la presencia de compuestos nitrogenados inorgánicos en el agua. El agua en las plantas de tratamiento, esto no lo vamos a ver en el curso, obviamente, pues lo voy a comentar ahora, porque no estamos en un curso de biotecnología ambiental, sino es simplemente un curso de fisiología microbiana. El agua residual tiene alto contenido de materia orgánica. Entonces, en las PETARs, en las plantas de tratamiento de aguas residuales, el primer tratamiento que se le da, ¿no es cierto?, es el tratamiento secundario. El tratamiento primario es un tratamiento físico-químico, es sedimentación, es aplicación de sustancias químicas floculantes que hagan que los compuestos particulados, ¿no es cierto?, de diferente naturaleza, orgánicos sobre todo, sedimenten, floculen, ¿no? Floculen o floten. La cuestión es separarlos de la masa líquida. Eso se le llama tratamiento primario, es físico-químico. Esa agua tratada por este tratamiento primario pasa a una segunda fosa de tratamiento donde se aplica el tratamiento secundario, que es biológico, ¿no? Ahí se usan lagunas de oxidación, lodos activados, filtros percoladores, pero el tratamiento es biológico, oxidación biológica, oxidación de compuestos orgánicos, ¿no es cierto? El objetivo del tratamiento secundario es bajar la demanda química de oxígeno o la demanda bioquímica de oxígeno hasta niveles compatibles con lo que se quiere en las aguas de uso humano por los medios que regulan este tema. Pero ya les digo, esas aguas, a pesar de ese tratamiento secundario que ha hecho bajar la carga de materia orgánica, todavía contiene muchas veces compuestos nitrogenados, lo cual es peligroso por lo que ya les expliqué, ¿no? Tanto para la vida, los seres vivos, como el ser humano y los animales, ¿no? Por la formación de nitrosaminas, ¿no es cierto? Por la formación de dioxinas, que también son otro tipo de problemas, ¿no? Por compuestos recalcitrantes a la biodegradación nitrogenados, sino también porque la presencia de nitrógeno en el agua va a llegar a los ecosistemas acuáticos y va a producir fenómenos de eutroficación. Entonces, por esa razón es que al agua, ¿no?, se le da un tratamiento terciario, ¿ya?, que justamente consiste en aplicación de estos dos procesos. Primero, desnitrificación y después nitrificación, ¿no? Entonces, el agua servida, ya procedente del tratamiento secundario, pasa a ese tanque de tratamiento donde ocurre el fenómeno de desnitrificación, el cual estamos hablando, ya como pseudomonas, como bacillus, como acromobacter, etcétera, en condiciones anaeróbicas, ¿no?, usando compuestos orgánicos como fuente de carbono, van a reducir los compuestos nitrogenados
hasta finalmente nitrógeno molecular, el cual sale a la atmósfera, ¿no es cierto? A la atmósfera. Esta agua tratada por este fenómeno de nitrificación pasa a un siguiente tanque de tratamiento donde justamente se va a aplicar lo contrario. Nitrificación. O sea, ¿qué significa nitrificación? Algo de amoníaco que pueda haber quedado acá por este fenómeno de nitrificación va a ser convertido primero en nitrito y finalmente en nitrato. Pero si acá estamos eliminando justamente el nitrato, el nitrito, ¿por qué fomentamos que este amoníaco que quedó acá se convierta en nitrato y nitrito, no? Porque ese nitrato, ese nitrito retorna nuevamente a este tanque de nitrificación para que sea convertido a nitrógeno. Y una vez que esta recirculación del tanque 1 al tanque 2 y del 2 al 1 finalmente muestre que los compuestos nitrogenados han sido eliminados adecuadamente, ya sale el agua, ¿no? Para otros tratamientos que se le quieran dar, por ejemplo, potabilización, ¿no? Adición de cloro, de ozono, ¿no? Etcétera, ya para uso. Lógicamente, estos tratamientos, como el tratamiento secundario, también van a producir fangos. ¿Qué son los fangos? Crecimiento microbiano, biomasa. Esa biomasa sedimenta y va a ser recogida y va a ser también utilizada, ¿no? Todo se aprovecha. Este proceso de nitrificación es aeróbico y los organismos que participan en este proceso de nitrificación son autotróficos. Estos son heterotróficos. Bacillus, pseudomonas son heterotróficos, ustedes saben, ¿no es cierto? Acá, ¿qué organismos participan? Nitrosomonas y nitrobacter. Nitrosomonas y nitrobacter convierten el amoníaco, nitrosomonas primero a nitrito y nitrobacter, el nitrito a nitrato. ¿Ya? Proceso aeróbico. Ok, entonces, esto que estamos describiendo acá, que se llama denitrificación, vean ustedes cómo se aplica en el tratamiento. Ya, bueno, acá de manera mucho más detallada, acá tenemos la nitrificación, ¿no es cierto? Ven, el amonio hasta nitrato en condiciones aeróbicas y la fuente de carbono es inorgánica, porque estos organismos son autotróficos. Y la desnitrificación, el nitrato, ¿no? Se convierte en nitrógeno molecular por bacterias heterótrofas en condiciones anaeróbicas. Aquí no participa el oxígeno, ¿no? Simplemente para reafirmar lo que estábamos mencionando. Bueno, y este fenómeno llamado desnitrificación que se usa en el tratamiento de aguas y que ocurre naturalmente, ¿a qué afecta? Transformación de nitrógeno orgánico y amoniacal en nitrógeno gas inerte y no contaminante. Eliminación de la materia orgánica, ¿no? Que es el objetivo del tratamiento de aguas residuales. Puede afectar la volatilización de amoníaco si no se opera correctamente, porque el amoníaco es importante que no vaya a la atmósfera, porque el amoníaco es gas de efecto invernadero. Aparte de los compuestos nitrogenados, combinados con los compuestos azufrados, producen malos olores. Entonces, este fenómeno reduce los malos olores. O si no se toman los cuidados del caso, pueden generarse, ¿no es cierto? Se modifica además el pH y la alcalinidad de los efluentes. ¿Y cuáles son las ventajas de la aplicación de este fenómeno natural a diferentes aspectos ecosistémicos y de tratamiento humano? Bueno, número 1, eliminación del nitrógeno. Eliminación de materia orgánica sin necesidad de aportar oxígeno. Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y reducción de malos olores. Listo. Acabamos de ver uno de los procesos de respiración anaeróbica, cuando el aceptor final de electrones, luego de la cadena transportadora de electrones, son compuestos nitrogenados. ¿Cómo le llamamos a ese fenómeno? Desnitrificación. Vamos a ver ahora el caso de cuando es el ion sulfato el que actúa como aceptor final. El ion sulfato también tiene un nivel de oxidación alto.
Por lo tanto, el ion sulfato también es un excelente aceptor final de electrones en condiciones de baja tensión de oxígeno o de anaerobiosis. ¿Ya? Vamos a verlo. Aquí tenemos, igual que en el caso anterior, diferentes compuestos azufrados, ¿no es cierto? Su estado de oxidación para actuar como excelentes aceptores finales, ¿ya? Vamos del que tiene el nivel más oxidado, que es el ion sulfato, más 6, miren ustedes. El bisulfito, más 4. El azufre elemental prácticamente es neutro, como el nitrógeno, el dinitrógeno, ¿no es cierto? Y estos otros ya tienen estados de oxidación reducidos, ¿no? Los politionatos, el tiosulfato, los polisulfuros, el hidrógeno sulfurado, los aminoácidos azufrados, por ejemplo, ¿no? Metionina, cisteína, ¿no? Que están en las proteínas. No sirven como aceptores finales, estos que tienen estado reducido, sí los que tienen estado oxidado. Entonces, sí, en general, la mayoría de organismos que usan compuestos azufrados en procesos de respiración anaeróbica es el sulfato o los bisulfitos. ¿Ya? Sulfatos y bisulfitos son los mayormente utilizados. Y también, como en el caso anterior, de manera disimilatoria. Este azufre no va a ser usado para la biosíntesis de compuestos orgánicos azufrados. No va a servir. Este azufre reducido va a ser eliminado al medio ambiente. Entonces, a este fenómeno le llamamos respiración del sulfato. ¿Cuál es el producto de usar el sulfato como aceptor final? Se produce sulfuro por acción de las bacterias sulfato-reductoras, cuando la materia orgánica y el sulfato no son limitantes. O sea, cuando hay sulfato en el ambiente acuoso, en el ambiente acuático, se produce hidrógeno sulfurado, ¿no? Mediante este tipo de bacterias anaeróbicas heterotróficas. Como son heterotróficas, necesitan materia orgánica y ausencia de oxígeno. Si hay esas condiciones, entonces se forman sulfuros, ¿no? Sulfuros diversos. El más frecuente, el H2S, el hidrógeno sulfurado. También pueden ser usados otros aceptores, produciendo sulfuros, como el tiosulfato, ya hemos mencionado, ¿no es cierto? Y el azufre elemental. Claro, en menor frecuencia que el sulfato, pero también se pueden usar. Y también se libera sulfuro para la desulfuración de compuestos orgánicos que contienen azufre reducido, por ejemplo, proteínas, ¿no es cierto? De cualquiera de esas maneras se le puede usar. Bueno, nosotros, por ejemplo, en nuestro laboratorio, hemos desarrollado una metodología para eliminar metales pesados de aguas, o sea, metales pesados que están contaminando aguas. ¿De qué manera? Usando justamente estas bacterias sulfato-reductoras, ¿no? Por ejemplo, en una tesis de posgrado que nosotros asesoramos, la tesista tomó muestras de las lagunas de Villa, los pantanos de Villa, ¿no? Donde en los lodos hay este tipo de bacterias sulfato-reductoras. Los lodos de pantanos tienen harto material orgánico, ¿no? En descomposición y baja tensión de oxígeno. Entonces aislamos varios tipos de bacterias sulfato-reductoras. Sometimos a estas bacterias sulfato-reductoras a la acción de aguas procedentes de minas, ¿no es cierto?, que estaban contaminados con zinc, con plomo, con cadmio. Y estas bacterias sulfato-reductoras, al producir hidrógeno sulfurado, H2S, formaron sulfuro de esos metales. Ustedes saben que los sulfuros de metal son insolubles en agua y por lo tanto precipitan. Entonces, al formarse
disculpen, sulfuro de estos metales empezaron a precipitar, a sedimentar. Separamos el sobrenadante de ese precipitado y teníamos el agua libre de metales. Una metodología simple, ¿no? Pero bastante eficiente. Justamente el objetivo de la tesis fue optimizar ese proceso, hacerlo porque es lento, ¿no es cierto? La dificultad es que ocurre en condiciones anaeróbicas, pero es mucho más económico que otros procesos no biológicos para separar metales pesados de cuerpos de agua. Ok, finalmente vamos a hablar de la metanogénesis, ¿ya? De la metanogénesis. La metanogénesis es eso, queda resumido en eso que estamos viendo en la parte superior, ¿no? El dióxido de carbono, esto es en la metanogénesis realizado por arqueas autotróficas, ¿no es cierto? Reducen el dióxido de carbono a metano, produciendo agua. Esto lo hacen estas bacterias llamadas arqueas metanógenas en ambientes estrictamente anaeróbicos. En cualquier ambiente anaeróbico, donde también están las sulfato reductoras, hay estas bacterias metanógenas, ¿ya? Que van desarrollando este proceso, ¿no? Captando CO2 y convirtiéndolo en metano. Pero este proceso pues tiene importancia biotecnológica. ¿En qué otro ambiente natural, por ejemplo, ocurre este fenómeno? En el tracto de algunos animales como los rumiantes, ¿no? Ahí en el tracto de los rumiantes hay estas bacterias metanógenas que coexisten con las bacterias celulolíticas, con las bacterias acetogénicas, con las bacterias fermentadoras, ¿no es cierto? Porque el tracto digestivo de los animales es un ambiente anaeróbico. Entonces ellas convierten la materia orgánica consumida por estos animales en metano, ¿cierto? Justamente a partir de ese fenómeno natural que ocurre en el tracto digestivo de los rumiantes, se diseñó una biotecnología para producción de biocombustible llamado producción de biogás. La producción de biogás no es otra cosa que producción de metano a partir de compuestos orgánicos complejos. Las bacterias, las arqueas metanogénicas, trabajan juntamente con otros organismos, ¿no? En diferentes etapas. Hay una primera etapa de digestión de compuestos orgánicos, ¿no? Estas bacterias que participan en esta primera etapa, todas anaeróbicas, por supuesto, degradan proteínas, degradan lípidos, produciendo monómeros. Estos monómeros son luego atacados por organismos fermentadores que lo convierten en compuestos alcoholes, ácidos, etc. Luego bacterias acetogénicas que producen ácido acético y finalmente bacterias metanógenas, arqueas metanógenas, que convierten estos compuestos ácidos y CO2 a metano. En las plantas de tratamiento de aguas residuales, esos lodos que se producen, ¿no? ¿Qué tratamiento se les da? Se les somete a biodigestores anaerobios, donde también se produce metano. Pero el metano también tiene importancia porque es un gas de efecto invernadero, ¿cierto? Tal vez mucho más nocivo que el dióxido de carbono. Y en todos los pantanos del planeta, en toda la ganadería que usamos, estos van liberando metano a la atmósfera, lo cual, conjuntamente con el uso de combustibles fósiles, está pues acelerando la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre, y eso está produciendo los fenómenos de cambio climático. Pero hay un aprovechamiento energético, porque finalmente estos procesos de respiración anaeróbica, hemos visto en la primera ecuación que hemos visto, su finalidad natural es producir ATP para la vida. Y en el caso de nosotros, para producción de biogás,
Este metano lo usamos como biocombustible, que también es un compuesto energético. Ahora, por supuesto que estos procesos, como las respiraciones anaeróbicas, están reguladas genéticamente, ¿no? Están reguladas genéticamente. Todas estas bacterias anaerobias facultativas, ¿no?, que hemos visto, tienen dos sistemas, dos operones, ¿no?, dentro del contexto de los regulones bacterianos. Los sistemas FNR y los sistemas ARCA y ARCB. Son dos en realidad. ¿Qué rol tienen estos dos sistemas? Disponer el sistema metabólico bioenergético de estas bacterias de la forma aeróbica a la forma anaeróbica. La proteína FNR, por ejemplo, que es un producto de este sistema genético, FNR, F significa, viene de fumarato y reductores de nitrógeno, ¿ya? Se puede usar como aceptor final de la cadena transportadora electrónica o al fumarato o a compuestos, una fumarato reductasa que usa el fumarato o nitritos reductasas que usan compuestos nitrogenados como nitrato, nitrito, etcétera, ¿no es cierto? De ahí el nombre de FNR. Es una proteína que está en la membrana celular y determina si el ambiente es aeróbico o si el ambiente es anaeróbico. Si el ambiente es aeróbico, la proteína, el producto de este gen FNR, tiene una conformación tridimensional que la convierte en una proteína inactiva. Pero cuando baja la tensión de oxígeno, entonces cambia de conformación tridimensional, espacial, y se convierte en una proteína activa, que dispara la producción de nitrato reductasa, nitrito reductasa, fumarato reductasa, etc. Y capacita a la bacteria para la respiración anaeróbica. Debo decirles también que estas enzimas de la cadena transportadora de electrones, las menos frecuentes, son proteínas de tipo inducibles, no son constitutivas, de manera que van cambiando de acuerdo a la situación del medio ambiente, si es aeróbico o si es anaeróbico. Y este ARC, esto significa control de la respiración aeróbica. También es un conjunto de dos enzimas. La enzima A, que cuando se fosforila, está también en la membrana celular, la B, estoy hablando, la B está en la membrana. Entonces, cuando hay oxígeno, esta proteína se fosforila, la B, y transfiere ese grupo fosfato a la proteína A. Y la proteína A, conjuntamente con la FNR, determina una cadena transportadora de electrones con un citocromo final, que ya no es una citocromo oxidasa, sino una reductasa que reemplaza el oxígeno por cualquier otro aceptor inorgánico, ¿no? Entonces, estos dos sistemas regulan la expresión diferencial de reductasas terminales, adaptan la capacidad metabólica a ambientes anóxicos y realizan una modificación de citocromos y enzimas. Los citocromos y las enzimas esenciales, por ejemplo, de la respiración, como son las deshidrogenasas ligadas a grupos nicotinamídicos, a grupos flavínicos, quinonas, menaquinonas, son constitutivas. Pero las reductasas finales o las citocromoxidasas sí son de tipo inducibles. ¿Ya? Y bueno, finalmente, ¿cuáles son las aplicaciones biotecnológicas de la respiración anaeróbica? ¿No es cierto? Producción de biogás, tratamiento anaerobio de aguas residuales, bioremediación de contaminantes, muchos contaminantes como nitratos, etcétera, son usados en estas respiraciones anaeróbicas y por lo tanto son eliminados, ¿no?
hidrocarburos de petróleo, pesticidas, plaguicidas, están dentro de este marco de las respiraciones anaeróbicas. Y obviamente, desde el punto de vista ecológico, permiten también el reciclaje de nutrientes en los ecosistemas. Muy bien, estimados alumnos. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esta clase sobre respiraciones anaeróbicas? La respiración anaeróbica es clave en ambientes sin oxígeno, ¿no es cierto? Permite la vida en ambientes anóxicos. La mayor parte de las manifestaciones vitales en nuestro planeta son aeróbicos, porque este planeta es aeróbico, pero hay aún ambientes anaeróbicos, donde si no existieran estos organismos, no habría vida, pero la hay. Entonces, hay vida porque esta respiración es clave en estos ambientes. Permite esa diversidad metabólica microbiana. Tiene relevancia ecológica, industrial y clínica. Muchos de estos organismos anaerobios son patógenos, ¿cierto? A ver, Clostridium perfringens, Clostridium tetani, Clostridium botulinum, ¿no? Etcétera. Y participa en ciclos biogeoquímicos globales. Ahí en el PPT, que no sé si ya les colgué en el Classroom, o les voy a colgar, les doy algunos artículos para que complementen, aparte de los dos que vamos a desarrollar en clase. Y eso sería, vamos a dejar de compartir. Muy bien. ¿Están ahí, Elena? Sí, profesor. ¿Alguna pregunta respecto a lo que he explicado? No solamente de Elena, ¿no? De cualquiera de ustedes. Ninguno. Antonella, Ángelo, Marco Antonio, Maricielo, las Maricielos, todas están satisfechas con la clase, ¿han entendido? ¿Sí? Sí, profesor. Ok, Maricielo, gracias. Ivonne, me preocupa Ivonne. ¿Ivonne está en clase o no está en clase? Sí, profe. Disculpa que aunque sea virtualmente soy fastidioso, sigo siendo fastidioso. Profe, más bien una consulta. Dime. Usted subió, bueno, ese material, pero, o sea, no es casi lo mismo que explicaba Ya, en la hora. claro, porque yo voy cambiando las cosas día a día. Entonces voy a reemplazar ese material que he colgado por este. ¿Ya? ¿De acuerdo, Ay, Ivonne? ya, profe. ¿Y también ese tema va a venir en el examen o...? Sí. Todo lo que hemos hecho. ¿Ya? Ok. Ya, profe, gracias. Ok, grupo número 3, le toca exposición. ¿Están listos? Le toca exposición al grupo 2, profe. Al grupo 2. Grupo 2. A ver, grupo 2. Sí. ¿Están listos? Respóndame, por favor, Elenita, ayúdame. ¿Quiénes son del grupo 2? Creo que ahí está Ana, Alejandro. Sí, profesor. Yasuri. En el grupo 2 también está Elena. Sí. Ah, pues Elenita, ¿y por qué no me respondes? ¿Están listos? ¿Están preparados? Sí, profesor, un momento, ahorita vamos a presentar. Bueno, voy a hacer, mientras que ustedes preparan su PPT, algunos comentarios respecto a los dos artículos, ¿no? El primer artículo se llama Bacterias anaerobias, procesos que realizan y contribuyen a la sostenibilidad de la vida del planeta. Esta es una visión general de todas estas bacterias que realizan este tipo de respiración, ¿no es cierto? Es una revisión sobre el metabolismo de estas bacterias, los procesos bioquímicos que realizan y su importancia ecológica, ambiental e industrial. La idea principal
es que estas bacterias anaerobias son esenciales para reciclar la materia en los ciclos biogeoquímicos, en la producción de energía y la sostenibilidad de la vida terrestre. Y como lo van a decir sus compañeros, estas bacterias anaeróbicas no deben verse únicamente como microorganismos patógenos potenciales, sino como organismos fundamentales para el equilibrio ecológico planetario. El otro artículo se relaciona ya con la desnitrificación, ¿cierto? Y entonces ya no les quito más tiempo, nos queda 40 minutos, así que Elenita, coordina tu grupo y los escuchamos. Ana, Elena y Mariana. Solamente 3. Ya, ok. Profesor, disculpe. Ya. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. A continuación, hoy vamos a presentar el siguiente artículo de revisión: bacterias anaerobias, procesos que contribuyen a la sostenibilidad de la vida en el planeta. Muy bien. Este artículo fue publicado en el 2015 por los autores Corrales, Antonines y Corredor, investigadores de la Universidad de Bogotá. Y bueno, siguiente, por favor. Voy a hablar un poco del marco conceptual completo. Y puse la pregunta: ¿qué tienen en común el aire que respiramos, el suelo y los alimentos? Y en sí, como vemos, la respuesta a lo largo de la exposición, esto reside en procesos metabólicos que van a llevarse a cabo por las bacterias anaerobias, ¿no? Como puse en la pantalla, pueden ver, por un lado tenemos la visión que tiene la mayoría de las personas, ¿no? Que bacteria igual a peligro, igual a enfermedad, algo que tenemos que eliminar. Y por otro lado, a la derecha, lo que nos dice en la evidencia científica, que en realidad no todo es así, sino que la bacteria también es igual a vida, es igual a reciclaje y a sostenibilidad, ¿no? Y es precisamente lo que vamos a llevar a cabo hoy en este artículo, esta paradoja, ¿no? Que aunque la percepción pública asocia bacterias como enfermedad, la realidad científica nos da un papel ecosistémico y que no se puede sustituir, ¿no? Desde aquí voy a empezar y a continuación voy a hablar sobre un contexto evolutivo. Siguiente. Para comprender más la importancia, ¿no?, de la ecología de las bacterias anaerobias, es importante saber cómo va su contexto evolutivo. Y de acuerdo a los autores en el artículo, los estudios que se han estimado que la vida se origina en nuestro planeta hace aproximadamente 3.800 millones de años, y durante los primeros, de 2000 a 2500, la Tierra estuvo poblada de manera exclusiva solo por las comunidades bacterianas. Se menciona también que la diversificación evolutiva de estos microorganismos ha sido el proceso que luego condujo a la aparición de formas que conocemos hoy de nutrición, como las fotosintéticas, las heterótrofas, las saprófitas y las quimiosintéticas. Luego, esta diversificación tuvo una consecuencia que los propios autores lo van a clasificar como trascendental, que es en el punto donde se da el cierre de los ciclos biogeoquímicos del planeta, porque gracias a ello
la materia pudo comenzar a reciclarse de manera indefinida y luego a expensas de la energía solar, y de esta manera también sentando bases para la perpetuación de la vida. Porque solo tras ese proceso, hace ya 600 años, aproximadamente 600 millones de años, fue posible la emergencia de formas de vida ya de mayor complejidad y cuya existencia dependía directamente de las condiciones ambientales que las bacterias habían generado con anterioridad. Entonces, los autores concluyen al respecto que estos organismos no deberían concebirse como elementos accesorios en la historia de la vida, sino que lo son por su fundamento biológico y ecológico. Siguiente. Luego, con este contexto evolutivo claro, podemos identificar el problema central que se presenta en este artículo de revisión, ¿no? Que muchas consideran a las bacterias como organismos insignificantes, carentes de interés, manejando un discurso, ¿no? Que ver en ellas un conjunto de agentes infecciosos, pero vean este contraste, ¿no? La percepción pública nos da estas ideas, pero la evidencia científica, en cambio, nos dice algo distinto, ¿no? Que las bacterias son los habitantes más antiguos del planeta, que han sobrevivido a todas las grandes catástrofes y que su estilo de vida es fundamentalmente mutualista, sinérgico y está orientado al reciclaje bioquímico. Entonces, esta es la brecha, lo que precisamente motiva al objetivo que ahora les vamos a presentar. Siguiente. El objetivo del artículo, que lo podemos abarcar en tres puntos, ¿no? La primera, en revisar los procesos metabólicos concretos mediante las cuales las bacterias van a degradar la materia orgánica y obtener energía, la hidrólisis, la cetogénesis y la metanogénesis, que es la que mis compañeras van a desarrollar a continuación. En el pilar 2 es de carácter ecológico, porque comprendemos de qué manera dichos procesos sostienen activamente los ciclos biogeoquímicos del carbono y del nitrógeno y el azufre también. Y el tercer pilar, es la que tiene más trascendencia a nivel científico y también social, porque es reivindicar la importancia ecológica de estas bacterias, ¿no? Porque transita desde una narrativa reduccionista basada en lo que es patogenicidad hacia una comprensión que es más ecosistémica y que tenemos que reconocer como, guardianas de la sostenibilidad de la vida en la Tierra. A continuación, voy a presentar lo que siguiente es una organización, la organización como viven estas bacterias, la vida en comunidad, porque no viven aisladas, ¿no? En el artículo se menciona que estas comunidades se disponen en láminas estratificadas y funcionan como un sistema de concatenación, por así decirlo, metabólica. Y yo he querido representarlo mediante esta columna de Winogradsky como figura, que lo ilustra con más precisión para que lo podamos ver. Y voy a explicar un poquito. En la primera capa, que es la zona que tiene más, es la más superior, están las cianobacterias que realizan la fotosíntesis, ¿no? Fijan CO2 mediante el ciclo de Calvin y liberan oxígeno molecular. Y como enfatizan los autores, estos compuestos no son como, productos desechos finales, sino que van a ser utilizados, son sustratos directos para el nivel que sigue, que sería la capa 2, que las bacterias heterótrofas aerobias van a consumir esa materia orgánica y ese oxígeno mediante la respiración aerobia, generando ATP y agotando el oxígeno. Entonces, ese consumo es el mecanismo que genera una gradiente redox que va a permitir la existencia de la siguiente capa, y aquí es donde se da una interfase, ¿no? Una interfase microóxica que da las bacterias quimiautótrofas que oxidan los compuestos inorgánicos reducidos, como que es el amonio, el sulfuro para fijar carbono. Y sus productos metabólicos, como el acetato, el CO2, no se van a acumular, sino que se van a transferir también hacia la siguiente capa. Y aquí es donde se da el objetivo del artículo, que busca revisar en la zona estrictamente anóxica
donde están las bacterias anaerobias, que es el objetivo de este artículo, que utilizan precisamente estos compuestos provenientes de las capas superiores como sustratos para fermentación, sulfatorreducción o metanogénesis. Entonces, en síntesis, el artículo describe este fenómeno como un consorcio metabólico que está concatenado y cada eslabón depende funcionalmente del anterior. Entonces, hay una eficiencia termodinámica de los ciclos del carbono, del nitrógeno y el azufre, que se va maximizando porque no hay un desperdicio metabólico, sino que es un grupo, lo que para un grupo es producto de desecho, para el siguiente es un nutriente esencial. Siguiente. Y bueno, para culminar esta parte, hablo de la protección sinérgica comunitaria. Relacionado con lo anterior, en el artículo se menciona un concepto, ¿no?, que complementa la estratificación que acabamos de ver, y es lo que la generación activa de los microambientes. La actividad metabólica de los distintos grupos bacterianos no solamente va a producir para el grupo siguiente, sino que también modifica condiciones que son físico-químicas locales y crea nichos que cada grupo requiere para sobrevivir. Entonces, simultáneamente también nos protege de factores ambientales que potencialmente pueden ser letales, ¿no? Por una parte, los altos niveles de oxígeno, que son incompatibles con las anaerobiosis estrictas, ¿no? Son consumidos por las aerobias en las capas superiores y así generan el gradiente redox, que es lo que permite la existencia de los anaerobios en las profundidades. Luego está la alta intensidad de luz ultravioleta, la radiación, que esto va a representar una amenaza para las bacterias anaerobias estrictas, ya que el daño del ADN va a comprometer con su viabilidad. Sin embargo, en el artículo se menciona que la estratificación espacial actúa como una protección pasiva, o sea, las capas superiores absorben esta radiación y la dispersan creando una zona de sombra para que los anaerobios no se vean afectados, ¿no? Los anaerobios profundos. Y adicionalmente también se habla de pigmentos bacterianos como los carotenoides y las melaninas, que no solo van a disipar energía lumínica, sino que van a neutralizar las especies reactivas de oxígeno. Luego está el biofilm, que se habla de la desecación como otro desafío para las bacterias anaerobias, ya que la pérdida de agua compromete la homeostasis, ¿no? Pero en el artículo se menciona que hay una matriz extracelular polimérica, que es el biofilm, que actúa como una barrera multifuncional que va a retener humedad mediante enlaces de hidrógeno y también limita selectivamente el ingreso de oxígeno, mientras va a permitir el intercambio de metabolitos esenciales. Entonces, el biofilm es este gradiente redox necesario para la metanogénesis o la sulfatorreducción. Va a colapsar. Luego, por último, está el estrés osmótico, que también representa una amenaza, ya que las variaciones generan una presión de turgencia, compromete la integridad de la membrana y, por tanto, actividades enzimáticas. En el artículo se menciona que los consorcios bacterianos van a regular este desafío mediante intercambio de solutos compatibles, como la trialosa, la glicina betaína o la prolina, que van a estabilizar proteínas y membranas sin interferir con el metabolismo. Entonces, los autores enfatizan que estas asociaciones facilitan el intercambio de recursos, ¿no? Y ese es el punto crucial para entender la vida en comunidad bacteriana, que no solo va a garantizar la supervivencia individual, sino que optimiza la eficiencia de los ciclos biogeoquímicos, su termodinámica, y así sustentan la sostenibilidad en la vida en el planeta. Es por ello que en el artículo se menciona que comprender la anaerobiosis es entender ese motor bioquímico de la sostenibilidad del planeta, y es lo que precisamente mi compañera va a desarrollar a continuación. Va a hablarnos del metabolismo anaeróbico. Le doy pase. Buen día, ¿se me escucha? Muy bien, Elenita. ¿Se me escucha? Uy. Profesor. ¿Se me oye?
Sí, pero un poquito, creo. Acerca de más al micro. Ok, ok. Ya. Buen día, yo soy Ana Espinosa y a mí me corresponde explicar cómo funcionan metabólicamente estas bacterias. Básicamente, la digestión anaerobia es un tipo de fermentación microbiana que ocurre cuando no hay oxígeno o cuando este es muy escaso. Lo principal aquí es entender que no es un proceso que haga un solo microorganismo, sino que en esos ambientes las bacterias trabajan en serie, como también explicó mi compañera, lo que significa que se organizan en comunidades donde los desechos que genera un grupo sirven como nutrientes para el siguiente grupo. Entonces es llamada colaboración sinérgica, que hace que la degradación de la materia sea mucho más eficiente. Ese trabajo en equipo es lo que permite que se completen los ciclos bioquímicos del carbono, el nitrógeno y el azufre en el planeta. Y gracias a estas bacterias pueden obtener energía, gracias a que estas bacterias pueden obtener energía de esta forma, la materia se recicla y la vida en la Tierra se mantiene de manera sostenible. Siguiente. En esta parte vemos el biogás, que es el producto final de todo este metabolismo anaerobio. Como muestra la tabla de la diapositiva, no es un gas puro, sino que es una mezcla. Los componentes más importantes son el metano, que suele estar entre un 50 y un 75%, el dióxido de carbono, que representa del 25 al 45%. Estos dos son los que definen la calidad del biogás. También se pueden encontrar trazas de otros elementos en cantidades mínimas como nitrógeno, hidrógeno, sulfuro de hidrógeno. Y es importante notar que estos porcentajes no son fijos, sino que dependen directamente de qué microorganismos están presentes y de las condiciones del proceso en ese momento. El siguiente. Pasamos a la primera etapa de la digestión, que es la hidrólisis. Su función principal es la descomposición biológica de polímeros orgánicos complejos, como lo son proteínas, lípidos y los polisacáridos, para transformarlos en unidades más simples, denominadas monómeros o dímeros. Este paso es crítico porque las bacterias no pueden absorber partículas grandes, necesitan que estas moléculas sean lo suficientemente pequeñas para poder atravesar su membrana celular. Y para lograr eso, las bacterias secretan al medio exterior unas enzimas llamadas hidrolasas. Esas enzimas actúan solubilizando la materia orgánica y rompiendo los enlaces químicos específicos mediante la adición de moléculas de agua. Básicamente preparan el alimento para que pueda ser procesado por el resto del grupo microbiano. Un ejemplo importante es la degradación de la celulosa. El artículo menciona que participan tres tipos específicos de enzimas celulasas: las endocelulasas, que rompen los enlaces internos de la cadena; las exocelulasas, que cortan los extremos para obtener fragmentos más pequeños; y las celubiasas, que convierten esos fragmentos en moléculas de glucosa. En esta fase trabajan principalmente bacterias de los géneros Clostridium, Bacteroides, Streptococcus y también algunos Micrococcus. Una vez que la materia orgánica ya está solubilizada en forma de azúcares y aminoácidos, se pasa a la siguiente fase, que es la cetogénesis. Siguiente. Siguiente, por favor. Ahí. Lo que ocurre aquí es que los productos de las fases anteriores, como los ácidos grasos volátiles y los alcoholes, se transforman en ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono. El ácido acético se genera principalmente por dos vías que pueden ver en el esquema. Primero, por hidrogenación. Aquí las bacterias reducen utilizando el hidrógeno disponible para formar directamente el acetato. Y por deshidrogenación, que se oxidan los ácidos orgánicos y alcoholes. Además que en este proceso solo es posible si hay otros microorganismos que consuman el hidrógeno rápidamente, porque si el hidrógeno se acumula, la reacción se detiene. Entonces, ese trabajo se llama sintrofía. Y, por ejemplo, bacterias como Syntrophobacter se especializan en oxidar el propionato, mientras que Syntrophomonas se encarga de los ácidos grasos de cadena más larga. Otros géneros clave también que menciona el artículo son Clostridium aceticum, Acetobacterium woodi. También, como ven en la reacción química, se produce el acetato, que servirá de sustrato para la última etapa. Además, estas bacterias son anaerobias estrictas, lo que significa que incluso pequeñas cantidades de oxígeno podrían inhibirlas. Y ahora que tenemos el ácido acético y el hidrógeno,
podemos pasar a la etapa final del proceso, que es la metanogénesis. Un detalle que menciona el artículo es que esta etapa no es realizada por bacterias comunes, sino por microorganismos del dominio Archaea, que son anaerobios estrictos, y su función es transformar los productos de las fases anteriores en gas metano. El metano se puede producir principalmente por dos vías: la vía cetoclástica, donde los microorganismos utilizan el acetato como sustrato, y es la más importante ya que aporta aproximadamente el 70% de la producción total del metano, y la vía hidrogenotrófica, en donde en este caso las arqueas crecen utilizando el hidrógeno y el dióxido de carbono, y genera del 27 al 30% del metano restante. Independientemente de la vía, el objetivo de este metabolismo es integrar rutas biosintéticas y bioenergéticas para producir ATP, que sabemos que es la moneda necesaria para la vida celular. Ahora mi compañera explicará los factores ambientales que afectan ese equilibrio. Ok, entonces vamos a hablar sobre algunas definiciones. Bien, entonces en los factores ambientales en la digestión, pues las bacterias, para que puedan llevar a cabo los procesos metabólicos que ya se ha descrito previamente, requieren condiciones específicas, ¿no? Entonces acá se mencionan dos variables importantes, la temperatura y el pH. En cuanto a la temperatura, se ha clasificado los microorganismos en 5 grupos según su rango de tolerancia. Entonces, las bacterias cicrófilas, que se desarrollan entre 10 y 15, teniendo a Bacillus como ejemplo. Las cicrótrofas funcionan entre 20 y 30, ejemplo el Clostridium. Las mesófilas, que operan entre 30 y 37, o sea, en rangos cercanos a la temperatura corporal, pues tenemos a Methanococcus y Metanobacterium. Las termótrofas toleran entre 42 y 46, y las termófilas, que pueden sobrevivir hasta los 80, ¿no? Como Lactobacillus thermos y Thermococcus. Respecto al pH, existen 3 categorías. También las acidófilas, que se desarrollan en pH de 1.1 a 5.5, como Lactobacillus. Las neutrófilas en el rango de 5.5 a 8, que incluye Clostridium perfringens. Y las alcalófilas, que toleran pH hasta 11.5, como Clostridium botulinum. Pasa. Ajá. Ok, entonces, durante el proceso anaerobio, pues surge un problema metabólico. Las propias bacterias, al generar desechos ácidos, principalmente CO2 y ácidos grasos volátiles, se acumulan entonces estos compuestos y el pH del medio va a descender. Entonces, esto afectaría al desarrollo de las bacterias. Entonces, para contrarrestar esto, existe un mecanismo de regulación, justo el sistema buffer, en este caso el sistema CO2 bicarbonato, donde el CO2 que es producido por las bacterias va a reaccionar con el agua para formar ácido carbónico. Entonces, este se disocia liberando bicarbonato e iones de hidrógeno, donde estos iones son los que acidifican el medio. Pero el bicarbonato que es generado en esta misma reacción va a actuar neutralizándolos, entonces se mantiene el pH estable. Bien, también se menciona sobre un sistema buffer que corresponde a los ácidos grasos volátiles, pero tiene poca importancia en la práctica en el proceso anaerobio. Adicionalmente, también están los nutrientes que necesitan las bacterias anaerobias, como carbono como fuente de energía, nitrógeno para síntesis de proteínas, fósforo para la formación de ATP y ADN, y azufre para los aminoácidos, ¿no? Pasa. Entonces, las bacterias sulfatorreductoras, estas son un grupo de organismos anaerobios que, en lugar de utilizar oxígeno molecular como aceptor final de electrones, pues emplean el ion sulfato. Entonces, toman el sulfato disponible en el ambiente, lo reducen y como producto final liberan sulfuro de hidrógeno. Entonces, pero esta reducción es desasimilativa, entonces no incorporan el sulfato a la célula, ¿no? Además, se menciona que estos microorganismos poseen una gran capacidad de adaptación ambiental, entonces los encontramos en lugares como los estuarios, depósitos de sulfuro e incluso en el tracto intestinal de mamíferos e insectos.
Y bueno, se tiene que ayudan en la degradación de la materia orgánica, como se menciona acá, en bioremediación, los ciclos geoquímicos y demás. A ver, pasa. Ya, entonces ahora las bacterias sintróficas. Estas, pues, la unión de varias especies para realizar una reacción química. Entonces funcionan de manera sinérgica para convertir materia orgánica compleja como celulosa o proteínas en moléculas más sencillas como metano y dióxido de carbono. Bueno, se tiene acá 4 categorías que participan en pasos sucesivos, ¿no? El grupo 1 tenemos a las bacterias hidrolíticas, que rompen las moléculas grandes como proteínas, celulosa y lípidos en unidades más básicas, ¿no? Aminoácidos, glucosa, ácidos grasos. Y bueno, acá se tienen también las fermentativas acidogénicas, que toman estos monómeros y los convierten en ácidos orgánicos, alcoholes, acetatos, CO2. También están las acetogénicas, que producen nitrógeno junto a otras bacterias que lo consumen, convierten compuestos como el ácido propiónico y butírico en acetato y CO2. Y las metanogénicas, que bueno, se menciona ahí, ¿no? Bacterias metanogénicas como el metanobacterium, el metanococcus, que producen gas metano, ¿no? Como producto final. Pasa. Bien, entonces ahora el metabolismo de nitrógeno. Las bacterias anaerobias actúan sobre las proteínas en 3 etapas. Primero las proteinasas y peptidasas, que hidrolizan las proteínas extracelularmente, luego los péptidos y aminoácidos libres entran a la célula, ¿no? Y finalmente estas se catalizan a productos como ácidos grasos volátiles, o sea, CO2, amoníaco y hidrógeno. Entonces, un punto importante es que en las macromoléculas proteicas pues no pueden entrar directamente en la célula bacteriana, entonces por eso las enzimas proteolíticas trabajan fuera de la célula para convertirla en piezas más pequeñas, ¿no? Bien, entonces fijación biológica del nitrógeno. Este es uno de los procesos más importantes. Aquí en la ecuación se ve que muestra el nitrógeno atmosférico, que es una molécula extremadamente estable, ¿no? Gracias a su triple enlace. Entonces, se necesita, aquí se muestra 16 ATPs como mínimo, ¿no? Entonces, este se reduce a amoníaco utilizando toda esta energía. Además, también se menciona que solo ciertos microorganismos llamados diazótrofos pueden hacer esto mediante la enzima nitrogenasa, pero lo malo es que son extremadamente sensibles al oxígeno, entonces por eso los organismos han desarrollado mecanismos para protegerla. Entonces aquí se menciona, ¿no?, los heterocistos, que serían células especializadas en cianobacterias que fijan nitrógeno pero no realizan fotosíntesis. Los nódulos radicales, que son simbiosis entre Rhizobium y leguminosas. Entonces la planta provee oxígeno controlado mediante hemoglobina. También tenemos la vida anaerobia, pues, ¿no?, como bacterias aquí que se muestran Clostridium pasteurianum, que simplemente viven en ambientes sin oxígeno. Y lo último sería el metabolismo rápido, que consumirían el oxígeno ambiental tan rápido que lo mantienen en niveles que no dañarían a la enzima. Ahora pasa. Y como conclusiones, tendríamos que las bacterias anaerobias serían esenciales para el mantenimiento de estos ciclos biogeoquímicos, sosteniendo así que el reciclaje continuo de la materia orgánica, sosteniendo así el reciclaje continuo de materia orgánica en el planeta, ¿no? Además, su metabolismo opera en cadena, como se mencionó, ¿no?, donde generan los sustratos que otros microorganismos necesitan. También tenemos procesos como la fijación biológica de nitrógeno, que demuestran su capacidad para obtener energía en ambientes que resultan inaccesibles para otros. Y entonces se tendría que estos organismos son fundamentales para la sostenibilidad de la vida en el planeta. Bien, entonces doy paso para el siguiente artículo. No, Mariana, vamos a dejar, ya son 4 minutos para las 12 que termina nuestra clase.
Vamos a dejarlo para la próxima clase, ¿de acuerdo? Mariana, Ana, Elena. Ok, profesor. Sí. Sí, profesor. Más bien vamos a discutir un poco este artículo, ¿ya? Las conclusiones que ustedes han mencionado me parecen pertinentes, son las que muestran los autores. Pero yo les pediría a cualquiera de ustedes, que no sea Elena, que no sea Ana, que no sea Mariana, la que han expuesto, pues, pero que pertenecen al grupo 2, que me den las conclusiones de ustedes. ¿Quién puede ser? Recuerden que la nota es individual y global en estas exposiciones. ¿Ah? Un miembro del grupo 2 que no haya expuesto, que me dé sus conclusiones de este artículo, de la lectura y discusión de este artículo. ¿Ninguno? Elena, coordina tu grupo. Un miembro que no ha expuesto del grupo 2. Axel está en el grupo 2 o en el grupo 1. Soy del grupo 1, profesor. Ah, disculpa, Axel. Alejandro Cayo. Él también está en el grupo 1. Ya, entonces a partir de Ana Espinosa, ¿no? Yasuri. Sí, profesor. Yasuri, ¿cuáles son tus conclusiones personales? Que las bacterias anaerobias son fundamentales para la sostenibilidad de la vida, ¿no? Ya que trabajan, ¿no? en consorcios, ¿no? metabólicos, donde los desechos se pueden convertir en recursos para otros, ¿no? Así, cerrando ciclos biogeoquímicos, ¿no? Una acotación relacionada con lo que estás hablando, Yasuri, sería, ¿qué pasaría si eliminamos a las bacterias anaeróbicas del planeta? ¿La vida podría continuar? No. ¿Por qué? Ángelo. Es que existen bacterias que usan como sustrato a estas moléculas, las metabolizan y vuelven más inocuo todo lo que vendría siendo la atmósfera, dando paso a la vida. Claro. Si bien es cierto, el 99% de los ambientes del planeta Tierra son aeróbicos, debido a lo que nos explicó Elena, ¿no? El fenómeno de oxigenización de la atmósfera comenzó hace más o menos 2000 y pico millones de años. A pesar de que las cianobacterias ya estaban produciéndose 3.600 millones de años oxígeno. Pero ese oxígeno no iba a la atmósfera porque se combinaba con el fierro. Había mucho fierro en los mares. Entonces se producían óxidos de fierro, ¿no es cierto?, que precipitaban a los fondos marinos y formaron unas capas geológicas que se llaman las bandas de hierro, ¿no? Las bandas de hierro que actualmente vemos en geología. Entonces, si bien es cierto, la mayoría del ambiente del planeta es aeróbico, hay ambientes anaeróbicos y, como dice Angelo, se necesita para reciclar la materia. Y una pregunta más para el grupo. Y de cara a la evolución, estas vías respiratorias anaerobias, tal como las conocemos ahora, surgieron así como las conocemos ahora o se fueron modulando a través del tiempo. ¿Qué opinan ustedes? Mariana, Elena. Profesor, o sea, fueron, como dice, fueron modulándose, ¿no? En el tiempo. Exactamente. Lamentablemente no tenemos restos paleontológicos de esas bacterias que vivieron en aquel tiempo, pero es obvio que tuvo que ser así por las evidencias que tenemos, ¿cierto? Se fueron, de acuerdo a cómo cambiaba la disponibilidad de aceptores, la disponibilidad de sustratos, estas rutas metabólicas fueron modulándose, fueron cambiando hasta llegar a lo que conocemos en la actualidad, ¿cierto? ¿Puedes complementar, Angelo? Sí,
De hecho, en el segundo artículo se podría tocar algo así de manera Perfecto. Lo de- similar. lo- Era, sí, un comentario nada más. Era de Perfecto. que en un principio, pues, ¿no? Como la atmósfera tenía muchas moléculas potencialmente, bueno, dañinas para esas bacterias, entonces esas bacterias podría decirse que evolucionó su metabolismo. En un principio no era netamente para respirar, sino directamente para sobrevivir. Entonces, bueno, ya al pasar del tiempo, ya pues se iba optando más por la eficiencia energética. Ujú. Exactamente, ¿no? Otra cosa importante es que eso de la fijación de nitrógeno está muy relacionado a las vías respiratorias también, ¿no? Pero es un tema que vamos a ir discutiendo conforme avanza el curso. Los felicito, grupo número 2. Buen seminario. Todas las 3 personas que han expuesto lo han hecho muy bien, muy bien. Listo, ya son las 12:01, nos hemos pasado de las 12. Nos vemos el próximo lunes. Les digo, la práctica vamos a postergarla, ya, dado que no podemos. Uy, caramba, perdón. Tengo ahí un reloj que es despertador y está programado a las 12, pues está sonando. Las prácticas vamos a usar una estrategia que se usa en microbiología, que ustedes deben haberlo aplicado en otros cursos. Hacemos una práctica, lectura de una práctica y siembra de la otra. Así ganamos tiempo, ¿les parece? ¿Sí? O sea, así ganamos 2 fechas para cada práctica. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero vuelvo a repetirles, estimados alumnos, realmente estimados alumnos, los problemas, siempre soy cargoso, los problemas que nos rodean hay que afrontarlos. Por lo menos si no activamente hay que apoyar. Porque sí, las cosas no están bien. Y cuando no están bien hay que saber decir no. Saber decir, bueno, hay que cambiar, hay que mejorar. ¿Ya? No ser indiferentes. Un abrazo y nos estamos viendo. Me comunico cualquier cosa con Elenita para que les comunique a todos ustedes. Cuídense mucho y nos vemos. Chao. Gracias, profesor. Chao, chicos. Chao. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego.